Nuestra adoración es a Cristo el Rey. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de servir como parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Así que queremos darle una bienvenida a todas nuestras sedes globales, a todos los que nos acompañan por internet y también a los que nos acompañan en nuestras sedes locales aquí en Miami, especialmente en West Kendall, Redland, Homestead y también en Palmetto Bay. Démosle un aplauso a todos los que nos acompañan. Muy bien, para que sientan ese calor humano y el cariño hacia ellos. Vamos hoy a continuar con la serie Reino Venidero y hoy tenemos un tema fascinante: cómo entrar en el reino de Dios. Y esa es la pregunta que vamos a responder hoy: ¿cómo entrar en el reino de Dios? Y para eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice la escritura: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Quiero contarles que yo tengo ya 23 años de servicio misionero y pastoral. Ustedes dirán: pastor, pero empezó a los 5 años, usted se ve jovencito. Bueno, pues para los que están haciendo cuentas, empecé a los 19 años. Y en los últimos años he tenido el privilegio de servir aquí en Christ Fellowship como director global. Y dentro de mis responsabilidades está proveer liderazgo, entrenamiento en todas nuestras sedes por fuera de los Estados Unidos. También tengo la bendición y la responsabilidad de plantar nuevas iglesias por fuera de los Estados Unidos. Así que en estos 23 años de ministerio, Dios me ha dado el privilegio de visitar casi 30 naciones diferentes. Pero quiero contarles que en algunos de estos países es muy fácil entrar, pero hay otros países donde es más difícil entrar. Y quiero contarles que en el año 2017, mi familia y yo tuvimos el privilegio de ir al reino hachemita de Jordania. Este reino es muy interesante y teníamos el deseo de ir porque en este reino de Jordania se encuentra, por ejemplo, el monte Nebo, desde donde Dios le mostró a Moisés toda la tierra prometida. Así que tuve el privilegio de estar ahí parado como Moisés, viendo todo lo que Dios le mostró a Moisés. En el reino de Jordania también se encuentra la enigmática y fascinante ciudad de Petra, construida entre las montañas rocosas. Es precisamente en esa zona que hoy es el reino de Jordania donde vivían los edomitas que menciona la Biblia. Es allí donde los nabateos desarrollaron su imperio. Adicionalmente tenemos la ciudad de Amán, que es la capital del reino de Jordania. Y en esta ciudad ocurren un par de eventos muy interesantes para los que estamos estudiando la Biblia y otros eventos históricos a nivel general. Así que nuestro deseo de ir al reino de Jordania era increíblemente grande. Yo pasé unas semanas durante mis estudios doctorales en Israel en el 2017, así que como yo ya estaba en Israel, aprovechamos la oportunidad y mi esposa y mis hijas viajaron a Israel y desde allí nos dirigimos por tierra hacia la frontera con el reino de Jordania. Pero resulta que para entrar al reino de Jordania necesitábamos 2 requisitos indispensables. Sin estos 2 requisitos no podríamos disfrutar de todo lo que el reino de Jordania tenía para ofrecer. No podíamos ver sus maravillas, no podíamos contemplar todas las cosas preciosas que este reino tenía para mostrarnos. Así que nos tocó previamente preparar todas las cosas para poder cumplir con esos 2 requisitos. El primer requisito es el pasaporte. Ese es un requisito que no podía faltar. Y el pasaporte es un documento de identificación en el cual se certifica la identidad de una persona y también su nacionalidad
con el propósito de visitar otras naciones. De repente ustedes ya tienen pasaporte, si no han salido del país, algunos quizás aún no lo tienen, pero para entrar a este reino era necesario ese pasaporte. Y el segundo requisito que nos pedían era una visa. Era una visa especial para entrar al reino de Jordania. Ahora, una visa es un permiso de entrada a un país que se le otorga a una persona extranjera. Sin estos dos requisitos no podíamos entrar y no podíamos simplemente llegar allí al centro de control fronterizo de inmigración y decir, ay, se me olvidaron estos requisitos, ¿podemos entrar de todas maneras? Evidentemente no nos iban a dejar entrar, así que tocó con meses de anterioridad asegurarnos de que teníamos estos dos requisitos para entrar al reino hachemita de Jordania. Ahora, permítanme traer esta experiencia a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de cómo entrar en el reino de los cielos. Y me refiero a que así como a mi familia y a mí nos fue necesario tener estos dos requisitos, cumplir con estos dos requisitos del pasaporte y la visa, para entrar en el reino de los cielos también hay dos requisitos indispensables y sin ellos absolutamente nadie va a poder entrar en el reino de los cielos. Y por eso quiero compartir con ustedes la idea principal del mensaje de hoy, la cual es, para entrar en el reino de Dios debo cumplir los dos requisitos que el rey estableció. Se los repito, para entrar en el reino de Dios debo cumplir los dos requisitos que el rey estableció. Y tú de pronto estás escuchando este mensaje y te preguntas, bueno, ¿cuáles son esos dos requisitos? ¿Será posible que alguien los pueda cumplir? ¿Será posible entrar en el reino de los cielos? Bueno, son precisamente esas las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Así que quiero invitarlos a que tomen nota y vamos a empezar con el punto número 1. Y aquí está el primer requisito. Para entrar en el reino de Dios se necesita arrepentimiento. ¿Se necesita qué? Muy bien, menos mal 2 o 3 lo saben. Voy a darles otra oportunidad. ¿Se necesita qué? Muy bien, excelente. Se necesita arrepentimiento. Miremos el versículo 14 con el que iniciamos. Después que Juan había sido encarcelado, recordemos que les mencioné en el mensaje pasado que Marcos hace una narrativa rápida. Entonces él inicia hablando que Juan el Bautista vino a predicar en el desierto, luego Jesús fue bautizado, inmediatamente fue tentado y ahora, dice, después de que Juan había sido encarcelado, o sea, en unos pocos versículos pasa Juan el Bautista de estar predicando en el desierto, ahora pasa a la cárcel. Después de esto, dice acá, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Él tenía un mensaje. La palabra evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio se utilizaba en griego antes de que viniera Jesús y significaba una buena noticia. Era cuando los heraldos, o sea, los que serían como los periodistas de la época, los mensajeros de las noticias, se paraban en las plazas y decían Evangelion, que es la palabra en griego, Evangelion, buena noticia, y generalmente esa noticia estaba relacionada con el emperador o el rey. Dice aquí, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Miren lo que dice el versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. O sea, Jesús dice, aquí está el rey y se está acercando el reino de Dios a ustedes, y nos dice Jesús inmediatamente, ¿cuál es el primer requisito para entrar en el reino de Dios? Dice, arrepiéntanse. Esta palabra es sumamente interesante, porque es la palabra griega metanoeo. Ahora, conocemos la palabra metamorfosis, y metamorfosis viene de dos palabras griegas, meta y morfé. Morfé es forma. Metamorfosis es cambio de forma. Y en griego, nous es mente. Así que cuando dice metanoeo es cambio de mente. Metamorfosis, cambio de forma. Metanoeo, cambio de
mente. Ahora, es precisamente este mensaje de arrepentimiento. Ese era el mismo mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. Miremos el versículo 4, dice acá: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento miren lo que otorga el arrepentimiento, miren por qué es un requisito. Uno diría, bueno, ¿por qué nos piden un pasaporte en una frontera o en un puerto de entrada? ¿Por qué? Porque las autoridades del país que nos recibe necesitan saber quiénes somos y cuál es nuestra nacionalidad. El arrepentimiento, miren lo que otorga, dice aquí, para el perdón de pecados. Resulta que tenemos un gravísimo problema como seres humanos, y es que hemos pecado, o sea, nos hemos rebelado contra Dios, hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos ignorado a Dios, hemos desobedecido a Dios, hemos ofendido a Dios. Eso es pecado, y todos somos pecadores. Es la mala noticia. La buena noticia, que es donde entra el mensaje del Evangelio, es que Dios nos ha dado la solución. Y la solución se llama arrepentimiento. Entonces, cuando yo cambio mi mente acerca de lo que yo creo acerca del pecado, entonces tengo el perdón de pecados. Entonces, bueno, vamos a definir de una manera clara qué es el arrepentimiento. Y para eso entonces vamos al punto A en este momento de lo que significa el arrepentimiento. Y arrepentimiento es más que remordimiento. Y por lo general hemos pensado que remordimiento es lo mismo que arrepentimiento, pero en realidad son cosas totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Porque el arrepentimiento es más que sentirse uno mal por algo. Porque remordimiento simplemente es sentirse mal por haber hecho algo inapropiado, algo que yo entiendo que está mal. Y nos podemos sentir mal y al mismo tiempo amar el pecado. Nos podemos sentir mal por las consecuencias que generan mis malas obras, pero aún así estar dispuestos a seguir cometiendo pecados. Podemos sentirnos mal porque herimos a alguien que amamos, pero al mismo tiempo nos seguimos deleitando en el pecado. Nos sentimos mal por la pérdida que trajo mi mal actuar, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a hacerlo de nuevo, de la misma manera. Así que remordimiento es simplemente sentirnos mal. A veces puede llevar a un cambio de acción o a veces no. Pero la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver con mí mismo. El remordimiento tiene que ver con el yo y cómo me siento. El arrepentimiento tiene que ver con Dios y cómo se siente Dios acerca de mis actos, de mis palabras. El remordimiento es básicamente una falsificación del arrepentimiento. Es como si yo hubiese impreso una visa en mi casa, en la impresora de mi casa, y llego al borde del reino de Jordania y digo, aquí tengo una visa. Evidentemente no me la van a aceptar porque no es genuina, es simplemente una falsificación. Y yo puedo decir, pero mire, se parecen. Pero mire, tienen lo mismo, porque puedo buscar en internet lo que tiene una visa, puedo sacar una foto, puedo duplicarlo en Photoshop, puedo hacer muchas cosas en el computador. Aún así sigue siendo falsa. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el remordimiento se enfoca en el yo y el arrepentimiento se enfoca en Dios. Ahora, vamos a mirar el punto B. Arrepentimiento, si no es remordimiento, entonces ¿qué es? Es un cambio de mente respecto al pecado. Recordemos que la palabra etimológicamente significa eso, cambio de mente. Es cuando yo cambio mi actitud frente al pecado. Es cuando yo ya no uso mi propio criterio, sino que ahora uso el criterio de Dios en lo que respecta al pecado.
Ahora veamos lo que le dice el apóstol Pablo al rey Agripa en Hechos acerca de este tema. Le dice así, en Hechos capítulo 26 versículo 20, debían arrepentirse, le explica Pablo al rey Agripa, de cuál es el mensaje del evangelio. Debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Miren lo que dice acá. Volviéndose a Dios. Debían arrepentirse volviéndose a Dios. Ya les voy a explicar de una manera gráfica a lo que me refiero. Debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muy bien, les voy a explicar lo que significa el arrepentimiento de una manera más visual. Por lo general, los seres humanos caminamos en pos del pecado. Así que vamos en esa dirección. Así nacemos, con esa inclinación. Por eso es que a los niños no hay que enseñarles a ser egoístas, no hay que enseñarles a que sean bruscos, a que le peguen a los demás. Por naturaleza eso viene allí, porque somos pecadores y caminamos por naturaleza hacia el pecado. Cuando yo me arrepiento es cuando veo el pecado como Dios lo ve, ya dejo de verlo como algo deleitoso, algo en lo cual quiero vivir, y doy media vuelta, me vuelvo hacia un camino diferente, y en este caso ese camino es Jesús. Eso es lo que significa. Ahora tú de pronto estás escuchando este mensaje y dices, pastor, yo ya una vez tomé la decisión de darle la espalda al pecado y caminar con Cristo de manera definitiva. Sin embargo, tú dices, sigo cayendo en el pecado, y es como que a veces miro al pecado, a veces miro a Cristo y no sé qué está pasando con mi vida. Y de pronto tú dirás, hoy es el último día que voy a escuchar un mensaje, hoy es el último día que voy a asistir a una iglesia porque el pecado me tiene derrotado. Yo quiero darte una palabra de esperanza, y es que cuando nosotros caminamos es fácil parar, dar la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Cuando vamos en una bicicleta es un poquito más difícil porque hay un poquito más de impulso. Va a ser un poquito más difícil dar la vuelta y dirigirnos en la dirección opuesta. Cuando vamos en un carro va a ser mucho más difícil porque el automóvil toma más en detenerse. Dar la vuelta al automóvil va a ser más complicado, y podernos dirigir en la dirección opuesta va a ser más difícil que cuando caminamos o vamos en una bicicleta. Ahora imagínense en un buque transatlántico, imagínense en un crucero. Frenar un crucero toma tiempo. Darle la vuelta a un crucero toma tiempo para que pueda dirigirse en la dirección contraria. Esto ilustra nuestra lucha con el pecado. Hay pecados que son fáciles de decir, bueno, ya no voy a decir más groserías. Listo, doy la vuelta, ahora eso lo voy a hablar en santidad. Pero de pronto ese mismo pecado, para el que le es fácil frenar, como caminando, para otro le va a ser más difícil porque creció en una familia, en un ambiente donde solo decían groserías. Entonces de pronto le va a ser más difícil, de pronto va a ser como frenar una bicicleta y darle la vuelta, va a ser como frenar un automóvil o quizás un buque. Hay otros pecados que están más arraigados, y de pronto tú has sido adicto a la pornografía, o has estado adicto a alguna sustancia, o has tenido algún problema que se parece más a un buque que a una bicicleta. No te desanimes. Si tú ya tomaste la decisión de darle la espalda al pecado, van a haber momentos difíciles, esto va a tomar tiempo, sigue adelante, sigue buscando de Cristo, sigue congregándote, sigue uniéndote en grupo pequeño, sigue asistiendo, sigue estudiando la palabra de Dios. Cuando menos te des cuenta, el pecado ya está atrás tuyo, y ahora estarás caminando con Cristo. Y esa decisión que tomaste, ese cambio de mente, esa metanoia en griego de arrepentimiento, ese giro de 180 grados, se va a hacer cada vez más real en tu vida, y eso es lo que desea Dios. El remordimiento es simplemente, ay, ¿yo por qué hice eso? Bueno, hagámoslo otra vez. Ay, ¿yo por qué hice eso? Bueno, hagámoslo otra vez. El arrepentimiento es, Señor, perdóname por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Yo le doy la espalda al pecado. Así me cueste, así me tome tiempo, así me demore.
Yo le doy la espalda al pecado y quiero empezar a caminar en tu palabra y en tu camino. Miren lo que dice este pasaje donde el apóstol Pablo nos muestra en 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Hay tristeza, pero nos lleva a Dios. Por eso dice que hay un tipo de tristeza que es según Dios, pero dice acá, sin dejar pesar. Cuando nos arrepentimos, ese dolor, esa tristeza desaparece, porque ya Dios me ha perdonado. Yo ya le he dado la espalda al pecado. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero esa tristeza básica, superficial, que llamamos remordimiento, esa no produce vida, porque no tiene nada que ver con Dios. Les voy a dar un ejemplo en la vida de dos personas. Judas Iscariote, que vendió a Jesús a los romanos. Vendió a Jesús a los judíos, quien evidentemente lo entregaron a los romanos. Entonces él sintió remordimiento. Le dolió haber hecho eso, pero el remordimiento no lo llevó a Dios, lo llevó al suicidio. Y otro personaje tenemos, Pedro. Él negó al Señor, negó conocer a Cristo y lloró amargamente, dice el texto bíblico, pero él se arrepintió y buscó a Dios y resultó siendo uno de los instrumentos más útiles en las manos de Dios. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento, recordemos, se enfoca en el yo, y el arrepentimiento se enfoca en Dios. Recordemos la idea principal. Para entrar en el reino de Dios, debo cumplir los requisitos que el rey estableció. Y el primer requisito es el arrepentimiento. Muy bien, vamos entonces al punto número 2. ¿Cuál sería el segundo requisito? Para entrar en el reino de Dios se necesita fe en ¿quién? En Cristo. Y quiero hacer énfasis en esto: fe en Cristo. Miremos lo que nos dice el texto que estamos estudiando hoy. En el versículo 14 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, número 1, requisito número 1, y crean en el evangelio. Entonces la palabra crean es la forma verbal, pisteuo en griego, de una palabra que en sustantivo es pistis, y pistis en griego es fe. Entonces, pistis es fe, el sustantivo, el verbo sería crean, o sea, tengan fe. La pregunta que surge es: ¿qué es en realidad la fe? Porque hoy día todo el mundo habla acerca de la fe. Hoy todo el mundo dice: ay, sí, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello, yo tengo fe en lo otro. Pero es importante definir lo que es y lo que no es la fe. Así que vamos a ver el punto A. La fe verdadera es más que entendimiento intelectual. La fe verdadera es más que entendimiento intelectual. Es más que decir: ah, yo creo en Cristo. Es más que decir: voy a hacer una oración. Señor, yo creo que moriste por mis pecados, sé que resucitaste al tercer día, te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús, amén, listo, ya voy para el cielo. Gracias, Señor, qué maravilla, sigo mi vida de la misma manera. Es más que eso. La fe verdadera es más que decir: no, yo creo en Dios, todos creemos en Dios. Y les voy a ilustrar lo que quiero decir con esto a través de la vida de un hombre que se llamaba Charles Blondin. Y este era un artista francés famoso porque caminaba en la cuerda floja. El hombre se volvió sumamente famoso en 1860 cuando en septiembre 14 decidió convertirse en la primera persona que iba a caminar más de 1100 pies, 340 metros de una cuerda floja sobre las cataratas del Niágara.
a 50 metros, más de 110 pies de altura. Así que, más de 160, perdón, de altura. Así que este hombre se convirtió en una estrella. Resulta que gente de Canadá y de Estados Unidos vinieron a verlo, porque las cataratas del Niágara quedan allí en esa frontera, y vinieron a verlo, y Charles Blondin hacía cada vez cosas más difíciles. Entonces primero pasó normal caminando, luego pasó con zancos, luego pasó con una bicicleta, luego cargó una estufa, hizo un omelette ahí en la mitad, en la cuerda floja. Luego cogió una carretilla y puso un bulto de papas y lo cruzó de un lado al otro. Luego sacó el bulto de papas y le preguntó él a la audiencia, que todos estaban eufóricos, aplaudían. Era increíble lo que estaban viendo sus ojos. Y Charles Blondin les dijo: ¿cuántos creen que yo puedo cargar una persona de un lado al otro en esta carretilla? Y todos: sí, tú eres grande, tú eres magnífico, no hay nadie como tú, Charles Blondin. Todos aplaudían. ¿Y él cuántos lo creen? Parecía un pastor. Y todos aplaudían. Todos creían que él podía llevar una persona allí en su carretilla de un lado al otro de esa cuerda floja. Luego, en medio de toda la euforia, en medio de todos los aplausos, Charles Blondin dijo: tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes es el voluntario para subirse en la carretilla? Si todos ustedes han aplaudido y han creído que yo lo puedo hacer. Bueno, como era de esperarse, nadie quiso ser voluntaria. Esto ilustra lo que sucede con Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Muy bien, ¿estás dispuesto a que Él te cargue por la cuerda floja de la vida? ¿Estás dispuesto a seguir sus pasos? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a darle la espalda al pecado? ¿A aborrecer lo que amabas y caminar con Jesús? Por lo general, la carretilla de Cristo también se queda vacía, porque la gente no está dispuesta a entregar su vida verdaderamente. Por eso, fe es más que entendimiento intelectual. Es fácil entender que somos pecadores, lo vemos, es evidente. Lo vemos a diario en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay una naturaleza pecaminosa, mala, que se expresa de diferentes maneras. No todos somos homicidas, no todos somos los pecados más condenables a la luz de la sociedad. Pero sí todos luchamos con diferentes pecados. No hay nadie que no luche con ningún pecado en esta tierra. Así que todos estamos en esa condición. Es fácil entenderlo, es fácil entender que Dios en su reino tiene unos requisitos y que Él es santo y que Él es puro. Es fácil entender que Él no puede dejar a nadie entrar con pecado. Es fácil entender que tiene que ofrecer una solución para que alguien pueda entrar, o si no, nadie puede entrar. Es fácil entender que Él envió a su Hijo como la solución para ser justo y castigar la maldad como un juez justo, pero al mismo tiempo amarnos. En Cristo se soluciona el problema del pecado y el problema de cómo entramos al cielo. Porque Cristo paga por tus pecados, por mis pecados, y nos abre la puerta al cielo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿estás dispuesto a subirte en la carretilla de Jesús? ¿Estás dispuesto a subirte en sus brazos? ¿Estás dispuesto a tomar de su mano y caminar con Él la cuerda floja de la vida? Esa es la pregunta esencial. Porque podemos entender el mensaje del Evangelio, es sencillo intelectualmente hablando, pero la fe verdadera es más que entendimiento intelectual. Veamos el siguiente punto, el punto B. La fe verdadera es confianza absoluta. Confianza absoluta. O sea, en el contexto bíblico, creer en Jesús es más que entendimiento intelectual. Es una entrega absoluta. Es una confianza total en la persona, la obra y las enseñanzas de Cristo. Esa es la fe que salva. Por eso el punto 2, el requisito número 2, es fe en
Cristo, en el Evangelio, en la obra, muerte, enseñanza y resurrección de Jesús. No es fe en cualquier idea. No es fe en un Dios que yo me puedo inventar. Antes de yo venir a Jesús, yo tenía mi propio Dios. Mi propio Dios tenía que bendecirme, ayudarme. Cuando tenía emergencias, tenía que ser como un bombero, venir, apagarme el fuego e irse, porque ¿quién se pone a charlar con el bombero? Nadie. Gracias por salvarme, gracias por el gato, gracias por lo que sea. Ya te puedes ir. Ese era el Dios que yo tenía en mi vida. Pero yo no tenía por qué rendirle cuentas de mi vida. Vivía como me daba la gana, hacía lo que me daba la gana, pero resulta que ese Dios no existe. Ese Dios lo creé yo en mi mente, pero no existe. Por eso la fe verdadera debe ser en Jesús, en su obra, no en cualquier cosa. Ahora, es importante entender que la fe no es solamente para entrar al cielo, al reino de Dios. No es solamente para entrar, sino también para caminar en el reino de Dios. ¿Y cómo se expresa esto? Muchas veces la gente dice, no, ya sé, fe es pensamiento positivo. Yo voy a tener fe, entonces este trabajo que yo ya llené la solicitud, ya pasé la hoja de vida, ese trabajo me va a salir en el nombre de Jesús. Tengo fe. Bueno, número uno, tú no sabes si te va a salir. Número dos, el que grites el nombre de Jesús no va a cambiar nada en el universo. Eso no es fe, eso es pensamiento positivo. Yo sé que me voy a mejorar. Tú no sabes. Dile que está a tu lado, tú no sabes. Con confianza. Eso a 2 metros de distancia, tú no sabes. No sabes, eso no es fe, eso es pensamiento positivo. Eso es un deseo que tú tienes. Tú deseas sanarte, tú deseas obtener ese trabajo, pero tú no sabes. Tampoco fe significa yo reclamo en el nombre de Jesús. No tienes por qué hacer eso. Primero, ¿a quién le reclamas? ¿A Dios? Porque si le estás reclamando a Dios, recuerda, ¿quién le está hablando a quién? La criatura, al Creador. Así que no podemos reclamarle a Dios nada. Él es nuestro Creador, Él ha tenido misericordia, nos ha enviado a su Hijo y simplemente podemos en humildad dirigirnos a Él con respeto, con amor. Pero no podemos reclamarle, eso no es fe, eso es una deformación, eso es una falsificación, ese no es el requisito verdadero. ¿Saben qué es fe? Fe es confianza absoluta. O sea, Señor, yo desearía ese trabajo, Padre, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y aunque me salga o aunque no me salga, tú sigues sentado en el trono, tú sigues dirigiendo mi vida, tú sigues siendo el Rey y Señor en tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Eso es fe. Eso es fe. Señor, tengo esta enfermedad. Padre, tú sabes lo mucho que estoy sufriendo. Señor, tú sabes lo mucho que esto me está costando económicamente. Señor, tú sabes lo mucho que esto está afectando a mi familia. Padre, pero así no me sanes, así no me mejore. Yo te seguiré alabando, yo te seguiré buscando, yo te seguiré obedeciendo, yo te seguiré honrando, porque solo tú sabes el por qué estoy pasando por esta circunstancia. Te pido me des fortaleza y que pueda yo ser un testimonio al mundo de que a pesar de que estoy en aflicción física, no estoy en aflicción espiritual, porque tú eres mi Señor. Eso es fe verdadera. Eso es confianza. Eso es subirnos en la carretilla de Jesús y que Él nos lleve por la cuerda floja de la vida a donde Él quiera, no a donde yo le tengo que ordenar que tiene que llevarme. Eso es fe verdadera, una confianza absoluta en la obra de Dios. ¿Qué vas a hacer en las situaciones difíciles en tu vida? ¿Vas a confiar en tus propios criterios, en tus propias ideas, en tu propia sabiduría, o vas a confiar en la sabiduría de Cristo? ¿En quién vas a confiar cuando llegues al puesto de control, por así decirlo, en el cielo?
¿En tu propia justicia? Bueno, te quiero decir que no tenemos ninguna justicia propia. Por eso nos toca poner nuestra confianza en Jesús, porque no hay otro camino al Padre. Él es el único que nos da acceso total a la salvación. Si lo pensamos con los requisitos para entrar al reino de Jordania, podríamos decir que el arrepentimiento es como el pasaporte. El arrepentimiento te identifica. ¿Quién eres tú? Yo soy un pecador que necesita de Dios. Yo soy un pecador que necesita arrepentirse de sus pecados. Soy extranjero, soy advenedizo, como lo dice la Biblia. Soy ajeno a las promesas de Dios, pero Dios en su misericordia y en su bondad ha mandado a Jesús para pagar por mis pecados. Así que ese sería como el pasaporte. Y podríamos decir que la fe es como la visa, la que nos da el acceso a todos los beneficios del reino de Dios. Así como la visa para Jordania nos dio acceso a todo lo que ese reino tiene que ofrecer, de la misma manera, la fe genuina. Y quiero hacer énfasis en esto, porque hay muchas personas en las iglesias, hay muchos jóvenes que crecieron en la iglesia, que creen que tienen fe, pero su fe no es genuina. Aún no han entregado por completo su vida a Cristo. Así que quiero invitarlos a que mediten si la fe que tienen es una fe verdadera. Y punto C, la fe verdadera se basa en el amor. Ahora, no se trata de cumplir requisitos por cumplirlos. Se trata de tener una confianza absoluta en Cristo basado en una relación con Cristo. Volviendo a las señales que tengo aquí, pecado. No se trata de decir, bueno, no me queda de otra, si sigo en estas me voy a perder, si sigo en estas no voy a entrar en el reino de Dios, pues me tocó darle la espalda al pecado, no me queda de otra. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es? No es eso, es, Señor, tú pagaste por mi pecado, tú diste a tu Hijo, te sacrificaste en tu Hijo, fuiste humillado como un vil ladrón, como un vil criminal, siendo perfecto, siendo santo, Señor. Yo le doy la espalda al pecado y lo veo desde tu perspectiva, Señor, y aunque a veces mi naturaleza pecaminosa se incline al pecado, Señor, yo lo aborrezco porque te amo a ti. Ayúdame a amarte cada vez más, ayúdame a buscarte cada vez más, porque la fe genuina se basa en el amor, en una relación genuina y verdadera. Miren lo que dice aquí Juan 14, 27. En este pasaje se ilustra la relación entre la fe y el amor. Juan 14, 27 dice: pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído. Y ese es el mismo verbo en griego, pisteuo. Me han amado y han creído que yo salí del Padre. Hay una relación estrecha y directa entre el amor y la fe. Y miren este pasaje aquí también en Juan, versículo 21, Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y por qué guardamos sus mandamientos? Porque lo amamos y confiamos en Él. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos con nuestra vida. La pregunta es, ¿amas a Dios? Ahora recordemos la idea principal. Para entrar en el reino de Dios debo cumplir los dos requisitos que el rey estableció. Y para terminar, vamos a ver el punto número 3. El arrepentimiento y la fe son regalos de Dios. Miren lo que dice el texto aquí en este pasaje en Hechos 11:18. Al oír esto, se calmaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo, porque ellos estaban preocupados, ¿cómo así que los que no son judíos también están experimentando el Espíritu de Dios? Dice, así que también a los gentiles, o sea, a los no judíos, ha concedido Dios, miren, les ha regalado Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es un regalo de Dios el arrepentimiento. Dios te lo da, Dios te da la capacidad, Dios toca tu corazón para que aborrezcas el pecado. Y miren lo que dice este pasaje en Romanos 2:4. ¿O tienes en poco
las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Te guía, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios te la regala. Eso en cuanto al arrepentimiento. Y miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9 en cuanto a la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Gracia, un regalo no merecido, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, no por justicia propia, para que nadie se gloríe. La pregunta es: ¿estás atesorando el regalo del arrepentimiento y el regalo de la fe? Son regalos de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje y nunca has entregado tu vida a Jesús, es evidente que Dios está tocando tu corazón. Es evidente que Dios está regalando la fe. Es evidente que Dios está regalando el arrepentimiento. Yo quiero orar hoy por ti y quiero acompañarte para que entregues tu vida hoy a Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos evidencia clara de que estás llamando a nuestros corazones a que entreguemos nuestra vida a ti en arrepentimiento y en fe, una fe genuina en Cristo, para que podamos entrar en tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Si hay alguna persona que tiene este deseo allí con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado, ora conmigo. Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Hoy reconozco que el requisito para entrar en tu reino incluye el arrepentimiento. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Les doy la espalda, ayúdame a vivir para ti. Hoy también entiendo que debo confiar plenamente en la obra de Jesús. Creo que moriste, Jesús, por mí y te entregaste, pero la muerte no te pudo retener y resucitaste el tercer día para darnos vida eterna. Te entrego hoy mi vida, Señor. Ayúdame a caminar contigo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga a todos y voy a invitar a los directores del servicio en español a que nos despidan. Bendiciones.